Muchachos, buenos días y bienvenidos al módulo 13. El módulo 13 que lleva por título Argumentación. Así nomás, mientras que en todos los módulos anteriores hemos visto temas muy complejos y hemos escuchado títulos muy largos como textos y visiones del mundo, ¿no? O análisis de no sé qué onda, o etcétera, etcétera, etcétera. El módulo número 13 lleva por nombre simple y sencillamente argumentación. Y eso es precisamente y exactamente lo único de lo que vamos a hablar durante todo el módulo. Por supuesto que van a haber algunas cosas que tenemos que tomar muy en cuenta respecto a argumentación y por qué es tan importante estudiarla o por qué es tan importante entenderla. Verán, chicos, cuando iniciamos este camino que es la preparatoria, cuando iniciamos en estos módulos, entre los primeros 3 módulos, siempre estamos escuchando y tratando de entender lo que significa ser un estudiante competente. Y durante los primeros 2 módulos hablamos de las competencias y del modelo de competencias que nosotros seguimos para poder aprender y poder entender cómo funciona el mundo actual. Pues el mundo moderno está constantemente cambiando. Todos los días las cosas y las situaciones, las formas de pensar, las ideologías y la manera en la que nos comunicamos cambian. Hay nuevos avances tecnológicos, la tecnología evoluciona, la economía es diferente y muta, la política se transforma y hay nuevos momentos de inspiración política. Incluso nosotros mismos como personas individuales, a veces o en muchas ocasiones, cambiamos y tenemos nuevas necesidades y tenemos nuevas preocupaciones que hasta hace poco no habíamos considerado, ¿no? Nuevas situaciones que se convierten en una necesidad para nosotros. Y ustedes lo saben, ustedes fueron niños en algún punto de sus vidas, al igual que yo. Y cuando era niño yo nunca me preocupé por tener un teléfono celular o porque personas menores tuvieran un teléfono celular para estar comunicados y nunca fue para nosotros una necesidad y ahora lo es, ¿no? Entonces, ante esta perspectiva, ante esta forma en la que el mundo cambia y diferentes cosas se modifican en él todo el tiempo, es fundamental que tengamos ciertas competencias, es decir, ciertas habilidades que nos ayuden a comprender lo que sucede a nuestro alrededor, de modo que el presente no nos sorprenda, sino nosotros seamos capaces de analizar y entender las nuevas circunstancias en las que nos encontramos y podamos ser, digámoslo de alguna forma, parte del cambio en vez de no formar parte de nada por no comprenderlo. De ahí la importancia de que desarrollemos 2 de las habilidades más relevantes que puede tener un estudiante, que son pues la argumentación y la investigación. Y la primera unidad del módulo 13 se llama argumentación e investigación. Y lo único para lo que nos va a servir esta primera unidad es para entender la introducción teórica de todo lo que vamos a aprender durante los siguientes días en la práctica. Entonces, el día de hoy vamos a ver pura teoría, señores. Un montón de teoría y un montón de términos y conceptos que nos van a ayudar a comprender hacia dónde nos dirigiremos en el 13º módulo. Muy bien. Entonces, la argumentación y la investigación son competencias fundamentales para nuestra formación académica y no solamente para nuestra formación académica, sino para nuestra vida secular, es decir, para la forma en la que nosotros vivimos generalmente, dentro y fuera de dentro y fuera de lo institucional, dentro y fuera de la educación y la profesión, sino también en nuestra personalidad, en nosotros como personas, como seres vivos, como seres humanos y seres sociales, pues necesitamos conocer o saber qué es la argumentación y qué es la investigación para que siempre podamos contemplar un fenómeno, un conflicto o un problema dentro de cualquier área, analizarlo, conocerlo a profundidad y fijar un punto de vista en torno a este conflicto
que nos ayude a adquirir nuevos conocimientos a través de la capacidad crítica y reflexiva que obtendremos con la argumentación y la investigación. Entonces, el día de hoy vamos a aprender los elementos del argumento y la argumentación. Vamos a aprender un poquito acerca de la investigación, el proceso de la investigación, de dónde proviene la investigación, cuáles son los tipos de problemas o conflictos que surgen dentro de nuestra vida secular y dentro de la vida estudiantil, y por supuesto entender que es una actitud crítica y autocrítica, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver varios temas el día de hoy, principalmente temas conceptuales, ¿ok? La primera unidad es técnicamente una conceptualización de todo lo que vamos a aprender hoy. Primero que nada, iniciemos hablando acerca de qué es argumentar. ¿Qué es argumentar? ¿Por qué hablamos todo el tiempo de argumentación y argumentos? Porque esta no es la primera vez que escuchamos el término. De hecho, en muchas ocasiones, en módulos pasados, hemos escuchado lo que es argumentar. Entonces, ¿qué es argumentar, señores? Argumentar, dice aquí en su traducción, es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el pensamiento y las acciones de otras personas, con el propósito de persuadir, convencer o demostrar alguna idea. Entonces, traducido al español, ¿qué es argumentar? Algunas personas dicen que argumentar es una práctica del lenguaje que está sometida a ciertas circunstancias y reglas que se producen en un contexto comunicativo y mediante los cuales pretendemos dar una razón que sea superior a la de los demás para convencerlos de que es la nuestra la más importante o la única verdad. Verán, como seres humanos que somos, siempre y constantemente tenemos diferentes perspectivas de todos los problemas o conflictos que existen. De ahí que nazca la argumentación. Por naturaleza, los seres humanos somos sociales, pero al mismo tiempo somos individuales. Es decir, vivimos en un mundo en el que constantemente estamos en contacto con otros, pero siempre corremos el riesgo o tal vez tenemos la oportunidad de que las personas con las que estamos no tengan los mismos puntos de vista que nosotros. Por lo que, al ser siempre seres humanos sociales que cohabitan con otros seres humanos, pero que al mismo tiempo estos seres humanos llegan a diferentes conclusiones con diferentes puntos de vista, provoca que nosotros tengamos la necesidad de argumentar. Argumentar es tener una opinión o un punto de vista y a través del lenguaje tratar de convencer a las personas que están cerca de nosotros que nuestro punto de vista o nuestro razonamiento es el definitivo, el correcto. Sin importar qué piensen los demás, nosotros a través de la argumentación habremos de defender nuestro punto de vista hasta que los demás digan, ¿sabes qué? Tienes razón. Y esto es parte de nuestra vida humana y secular desde toda la vida. Argumentar es un proceso que se lleva a cabo de forma natural, chicos. Si bien es un modo discursivo que integra una serie de operaciones lógicas y teóricas que podemos utilizar para manipular y generar el pensamiento y la persuasión en los demás, argumentar también es una práctica constante y reflexiva y fácil de hacer, muy, muy posible de observar en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo siempre doy este ejemplo, a mí me gustan mucho los tatuajes, pero mi madre los detesta. Entonces siempre tenemos discusiones respecto a si debería ponerme uno o no. Y siempre le digo, mamá, me voy a poner un tatuaje y ella no, porque contaminan tu sangre. Y yo, mamá, ya está demostrado que los tatuajes no contaminan la sangre. Pero es que vas a parecer maleante. Y yo, mamá, pero es que ya cualquier persona se pone un tatuaje. No necesariamente solo los maleantes. No, pero es que son simbólicos de
que si de violencia, que si de las bandas, que si de yo mamá, pero es que ya se usan de forma secular en el contexto de la vida, ya no es necesario que expresen lo que tú creas que expresen. Y eso es argumentar. Cuando una persona viene a ti con una opinión distinta y tú tratas de convencerlo de que tu opinión es la correcta, es argumentar. Entonces, cuando discuten con su mamá para ver quién tiene razón sobre qué, es argumentar. Cuando discuten con un compa sobre una película, que si está buena o no está buena, que si estuvo aburrida o estuvo muy divertida, es argumentar. Cuando pelean con su novia o con su novio respecto a algún conflicto que pasó y tratan de ver quién tuvo la culpa en él, es argumentar, porque siempre tratamos, es discutir, es verdad, pero siempre con argumentos, porque utilizamos los argumentos para basarnos en la defensa de nuestra opinión o punto de vista, y eso es argumentar. La argumentación es parte del ser humano. Como somos seres sociales, también somos seres conflictivos y por lo tanto somos seres muy argumentativos. Ahora, chicos, habiendo entendido esto, hace unos minutos mencionábamos que nuestro propósito al argumentar o la razón por la que argumentamos es para convencer, persuadir o demostrar. Y esas son técnicamente las bases de la argumentación o las claves de la argumentación, como piensan muchos grandes estudiados respecto a ella. Verán, chicos, persuadir, convencer y demostrar son tres cosas muy importantes. Y probablemente tenemos una idea vaga de lo que es cada una, pero pues vamos a intentar definirlas para que podamos saber utilizarlas al momento de crear o generar nuestros propios argumentos. Verán, estas tres partes de la argumentación se llevan a cabo cada vez que nosotros argumentamos. Persuadir a alguien es inducir a una persona a creer o adoptar una idea, explicando tus propias razones o tu propio razonamiento. La persuasión se da cuando entonces intentas decirle a una persona que lo que tú, más bien tratar de hacer que otra persona piense lo mismo que tú piensas. Eso es la persuasión. Ahora, el convencimiento es otra cosa. El convencimiento es lograr el asentimiento o el acuerdo de las personas, ya sea en favor o en contra de algo, siempre dando razones de peso. Convencer no es lo mismo que persuadir, porque si bien en la persuasión tú logras que las personas piensen lo que tú, en el convencimiento logras que estas personas apoyen tu punto de vista a favor o en contra debido a las razones de peso que das. Quizás no piensan igual que tú, pero al final las convences de seguirte el paso. Y por último, la demostración es cuando a través de la argumentación otorgas pruebas o evidencias que permitan a los demás afirmar o comprobar que lo que dices o lo que defiendes es cierto. Entonces, son estas tres las claves de la argumentación, los componentes que siempre pretenderemos nosotros llevar a cabo cuando argumentamos, ya sea convencer a los demás de que lo que decimos es lo más racional, persuadir a otros para que piensen lo que nosotros pensamos, o demostrar a través de nuestros argumentos que lo que decimos se puede comprobar. Esas son las tres claves de la argumentación. Ahora pasemos a la segunda parte teórica de nuestra primera unidad. Si ya entendimos más o menos qué es la argumentación, obviamente la vamos a ver mucho más a fondo en el futuro. Y ya sabemos que argumentar, pues es algo que hacemos siempre, es dar un punto de vista y defenderlo, y cuáles son las claves de la misma. Hablemos acerca de cuáles son los factores que intervienen en la argumentación o de qué forma se lleva a cabo la argumentación, a través de qué puntos. Verán, los factores de la argumentación son estos. Por supuesto que siempre que argumentamos podemos ponernos en contexto, y eso es lo que nosotros queremos decir.
Estos parámetros tienen que ver directamente con la situación comunicativa, es decir, en qué circunstancias nos encontramos cuando argumentamos. Primero que nada, vamos a hablar de la modalidad, en otras palabras, cómo se argumenta. Esto se refiere pues a la manera en la que acontece la argumentación. ¿Es algo planeado o es espontáneo? ¿Es argumentación escrita o es argumentación oral? ¿Hay solo dos personas involucradas o se necesitan más personas? ¿Se hará en un, digamos así, se hará en un orden o se hará de forma esporádica? ¿Cómo se argumenta? ¿A través de un ensayo, en una mesa redonda, en un debate, en una discusión? ¿De qué forma? El siguiente factor que interviene y que es muy importante tomar en cuenta en la argumentación es, por supuesto, el tema. En otras palabras, ¿qué se argumenta? Hay muchos temas de los que podemos argumentar. No todos los temas son polémicos, pero de todo se puede argumentar. Puedes argumentar respecto a la política, respecto a la economía, respecto a el cine, el fútbol, los youtubers, lo que tú quieras. Todos los temas son importantes y son influyentes respecto a, por supuesto, la forma en la que se va a argumentar. Este es otro factor esencial para la argumentación. Nuestro tema distribuirá los parámetros en los cuales nosotros nos podemos extender y a través de los cuales podemos argumentar. Estos son los factores que debemos definir, por supuesto, en la argumentación y que a partir de ellos dependerá la forma en la que argumentamos. Por supuesto, también tienen que ver los participantes, es decir, ¿quiénes? ¿Cuáles son las personas que van a intervenir o participar en la argumentación? Necesariamente debe de haber al menos dos personas, el emisor, la persona que argumenta, y el receptor, la persona que recibe los argumentos. Si el receptor es un interlocutor solitario por sí mismo, podría incluso invertir los papeles y puede existir una contraargumentación, es decir, un emisor que le manda un mensaje al receptor y que después de recibirlo el receptor contraargumente y se convierte en el emisor, y el emisor anteriormente ahora se convierte en el receptor, es decir, que la argumentación venga y vaya, si se trata de un debate, por ejemplo, entre dos personas, ¿no? Puede haber un intercambio de argumentos, por supuesto. Ahora, el emisor también puede ser una persona física delante de un grupo de personas, puede ser una persona que presenta sus argumentos delante de un grupo de personas que son un poco más pasivas, por ejemplo, y no tienen la capacidad de contraargumentar o de responder los argumentos del el emisor, o puede tratarse incluso de, por ejemplo, una forma escrita a través de la cual se llega a estas mismas personas que tampoco pueden contraargumentar, o puede ser un foro de discusión donde el emisor, si está ahí delante de un montón de personas y estas personas puedan intervenir dentro de la argumentación. Por ejemplo, el ejemplo rápido que se me ocurre, las mañaneras de López Obrador, él siempre presenta sus propios argumentos respecto a lo que se está haciendo económica y políticamente dentro de nuestro país, y luego los periodistas que están ahí lo contraargumentan y lo cuestionan en todos los métodos que él está llevando a cabo. Está en un foro y él contesta de forma individual a todas las personas que se encuentran ahí. ¿Con quién? ¿Para quién? ¿Quiénes argumentan? Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la situación física e institucional. La situación física e institucional es la situación que rodea físicamente, es decir, visiblemente a la argumentación. No es lo mismo argumentar en la sala de tu casa que argumentar en una sala de conferencias. No es lo mismo argumentar y pelear con gente en el internet, donde todo el mundo se cree muy listo y muy troll, que argumentar con personas físicamente delante de ellas y tratar de discutir un tema. Esto es dónde se argumenta, en qué lugar. Y por último, y esta ya no es una pregunta, el contexto lingüístico. Verán, ¿qué es el contexto lingüístico? El contexto lingüístico son los conocimientos y la postura de quienes intervienen en la argumentación. Imagínense cómo discutirían un doctor y un fisioterapeuta. Si bien estos dos
no son o no tienen la misma profesión, conocen de los mismos términos y los mismos conflictos físicos que se pueden dar. Por lo tanto, están más o menos al mismo nivel respecto a los conocimientos que tienen para discutir. Ahora imagínense si un doctor intentará discutir con un ingeniero civil. ¿Ustedes creen que un doctor y un ingeniero civil tendrían los mismos conocimientos necesarios para discutir o argumentar respecto a un tema? Yo creo que no. Y ese es el contexto lingüístico. ¿Es posible que las personas que están interviniendo en la argumentación se entiendan correctamente? Es decir, las personas que están recibiendo el mensaje tienen la capacidad y el conocimiento necesario para comprender lo que el emisor está tratando de decirles, porque si en el contexto lingüístico en el que nos encontramos, un doctor utiliza términos de medicina para dar una conferencia respecto a la salud, las personas que estén escuchando la conferencia probablemente acaben más confundidas que persuadidas. Y por lo tanto, debemos de comprender el contexto lingüístico en el que se encuentran todos los participantes y la forma en la que se debe de hablar para que al emplear el lenguaje funcione de la manera argumentativa correcta. ¿Ok? Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos el contexto lingüístico en el que nos encontramos al argumentar. ¿Con quién estamos argumentando? ¿De qué forma vamos a argumentar con esa persona? ¿Y cómo vamos a tratar de convencerla? Por supuesto, chicos, si ustedes tratan de convencer a una persona mayor, será diferente que convencer a un niño. Si tratan de convencer a un público entre los 15 y los 16 años, será diferente a tratar de convencer a un público entre los 25 y los 30. Todo eso tiene que ver en el contexto lingüístico. Y por supuesto, el lenguaje que utilizamos, los tecnicismos ocupados, la forma de expresarnos, todo eso tiene relevancia para la argumentación. Eso entendido, chicos, pasemos al segundo punto de la unidad 1. Si bien ya sabemos qué es la argumentación, los factores que son importantes en ella y sus claves, hablemos ahora de la investigación. La gente piensa que investigar es buscar y obtener información. Y en parte están en lo correcto, pero esa definición sería incompleta. Pues la investigación no se trata solamente de buscar la información, sino de la metodología aplicada para obtener esta misma. Es decir, la investigación no es solamente la busco y ya, sino los pasos y los métodos que nosotros utilizamos para investigar. Existen múltiples técnicas de investigación y esto se debe a que existen diferentes conflictos por los cuales nosotros investigamos. Verán, para que pueda existir una solución, necesita existir un problema. Constantemente, todas las investigaciones que se han realizado en este mundo han sido el resultado de la necesidad de solucionar un problema. Surge el problema, nosotros encontramos una respuesta a través de él y generamos un método para obtener la solución. Los problemas, los conflictos o las dificultades son las que se tienen que presentar para que nosotros podamos entender y aprender. Por ejemplo, cuando el profe les deja de tarea la investigación, ustedes tienen un problema. Ahora, ¿cómo lo van a solucionar? ¿A través de qué pasos y qué metodología van a utilizar? Esa es la razón por la que existe la investigación, chicos. La investigación parte principalmente de la ciencia, pero se convierte en algo que forma parte de nuestra vida secular y diaria. Hablemos acerca de los problemas que existen y los tipos de problemas a través de los cuales surge la necesidad de criticar, argumentar e investigar. Existen 3 tipos de problemas. Hay muchos de ellos, pero los que vamos a aprender principalmente son estos 3. Los problemas de racionamiento, los de dificultades y los de conflicto. Los problemas de razonamiento son todos esos conflictos que se pueden resolver a través de la lógica y las operaciones de ordenación e inferencia.
Por ejemplo, chicos, una, una ecuación o un problema matemático necesita uso de lógica y operaciones de ordenación e inferencia. La tesis en un ensayo debe utilizar objetividad crítica y lógica para que se pueda obtener. Los problemas de razonamiento son todos esos que a través del esfuerzo y el pensamiento físico y crítico se pueden resolver. Cuando estamos delante de un dilema, estos problemas los habremos de solucionar a través de nuestros conocimientos ya adquiridos o los que podemos adquirir, pero que están estrechamente relacionados con el razonamiento o el pensamiento lógico. Por ejemplo, cuando se encuentran con un problema como, tengo tanto dinero para el fin de semana, pero necesito gastar tanto. Tengo 100 pesos para el fin de semana, pero necesito utilizar 50 para comprar el agua y 30 para comer. Y si gasto estos 50 y estos 30, ya nada más me van a quedar 20 y me va a hacer falta tanto dinero para tal situación. Entonces, tienes un problema de razonamiento. ¿Cómo vas a distribuir, por ejemplo, tus gastos para que puedas llegar al fin de semana o atravesar el fin de semana? Entonces, a través de estos problemas distribuyes y generas un dilema matemático y lo resuelves con el uso de tu razonamiento. Porcentajes, estadísticas, sumas, restas, divisiones, ecuaciones matemáticas, la lógica en el pensamiento y en la lingüística, esos son problemas de razonamiento. Luego están los problemas de dificultades. Los problemas de dificultades son los problemas en los cuales existe una solución, pero por una o por otra razón no se puede llegar a la resolución. Por ejemplo, tenemos una llave y tenemos una cerradura. Sabemos que la llave debe abrir la cerradura. Sabemos que hay una solución para el problema, pero al meter la llave no gira. Tenemos la solución en la mano, pero se presenta una dificultad. Ya sea porque algo se le metió a la cerradura, porque la cerradura está muy oxidada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una dificultad que impide la resolución del problema, pero nosotros técnicamente sabemos cómo resolverlo. Y luego están los problemas de conflicto. Los problemas de conflicto son estos en los que, a pesar de que existe una posible solución, hay una oposición de un individuo o grupo respecto a nuestra perspectiva, voluntad o proyecto personal, ya sea porque no están de acuerdo o porque no lo comprende. Por ejemplo, cuando te quieres poner un tatuaje, pero tu mamá te dice que no porque ella está en desacuerdo. Eso es un conflicto y te presenta un problema. O cuando estás con tu pareja y están tratando de decidir qué comer, pero a ninguno le convence nada, ¿no? Comida china y no, eso comí ayer. Ah, pues pizza, no, pues la neta no se me antoja. Es un conflicto. Las posibles soluciones ofrecidas se encuentran en conflicto con los intereses de otra persona, otro individuo o más respecto a lo que nosotros tenemos para solucionar. El mundo en el que vivimos, chicos, es un mundo multifacético y multifactorial, multitemático, multifacético. Es decir, ofrece una diversidad increíble de problemas. Problemas que pueden tener resolución a través de diferentes disciplinas. Y la forma en la que podemos, o las perspectivas que pueden existir para estudiar los conflictos o los problemas, pues siempre tienen diferentes puntos desde los cuales podemos abordarlos. Todos los campos disciplinares tienen dificultades que pueden ser estudiadas. Argumentar no es una tarea sencilla, pero el argumentar siempre nos llevará a la investigación. La argumentación o la necesidad de argumentar siempre nos llevará a la investigación y por lo tanto nos permitirá dar mejores razones para estar en favor o en contra de algo. Si lo anterior es fundamental, es porque no basta con tener ciertas creencias sólidas, sino también debemos de ser capaces de argumentar y fundamentarlas
para que nos cuestionemos y pongamos en perspectiva y en prueba nuestros puntos de vista delante de las demás personas. Entonces, vivimos en un mundo donde todos los problemas se pueden abordar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si estudiamos la pobreza, la podemos estudiar a partir de la sociología y tratar de investigar si es un conflicto social el que promueve la pobreza, o a través de la economía y sacar los números para poder entender cómo funciona, o a través de la psicología para establecer si la pobreza es en realidad estar quebrado o es un estado mental de las personas, ¿no? Entonces, hay muchas formas de experimentar con el mundo multitemático, con el mundo multifacético. Pero si nosotros no entendemos las bases de la argumentación, no seremos capaces de obtener las diferentes visiones que el mundo nos ofrece. Para poder argumentar, habremos de investigar, y para poder entender las cosas tenemos que conocer todo a profundidad. Cuando investigamos y obtenemos la información necesaria, cuando indagamos para poder tener los argumentos sólidos, pues entonces ya. Entonces sí nos aventamos de cara para poder ofrecer una solución a los conflictos multifacéticos, multitemáticos que existan en el mundo, desde las perspectivas que nosotros escojamos para argumentar y solidificar nuestras creencias y ponerlas a prueba delante de los demás. Para este mundo temático, los grandes investigadores y las personas que están fuertemente relacionadas con la investigación, como los científicos, han ofrecido dos formas de investigación y dos formas de abordar los temas que existen. Están en las ciencias naturales principalmente la investigación de campo. La investigación de campo es la que se da cuando sales de casa y exploras para obtener respuestas. La investigación de campo en las ciencias naturales es, por ejemplo, cuando existe un nuevo virus y tienen que salir e investigar a través de diferentes técnicas cuál sería la solución en la vacuna para este. No que cayó un meteorito y tenemos que ir a investigarlo, las personas salen a buscar respuestas, llegan al lugar, experimentan, investigan, fuera. También se puede dar con las ciencias exactas o las lógicas, cuando quieres saber el porcentaje de personas que hacen tal y tal, sales e investigas, haces preguntas, haces estadísticas. Todo lo que requiere abandonar la comodidad de nuestro hogar para experimentar y obtener respuestas es investigación de campo. Mientras que las ciencias sociales se pueden hacer cómodamente desde el lugar en el que estamos. Las ciencias sociales utilizan la investigación documental como su principal fuente para indagar. La investigación documental se da cuando obtenemos nuestros conocimientos y argumentos de documentos o libros ya existentes. Cuando obtenemos información de una revista, de una página de internet, de un libro, estamos utilizando la investigación documental. Existen diferentes técnicas de investigación, pero las técnicas de investigación que vamos a definir y conocer las vamos a aprender en la segunda hora de clases. Por el momento ya quedamos hasta aquí. Lo importante que tenemos que entender de estos dos temas, de la argumentación y la investigación, es que tenemos que aprender a sustentar todas nuestras creencias y opiniones a través de argumentos y fundamentos que nos permitan ponernos a la altura de las demás personas que nos rodean en un mundo donde todos los problemas tienen diferentes perspectivas y todos los conflictos pueden surgir a partir de diferentes orígenes. Entonces, vivimos en una comunidad, en un mundo donde surgen diferentes tipos de problemas que se pueden solucionar desde diferentes puntos de vista, y que al tener tantas variables o al haber tantos factores que intervienen, pues nosotros tenemos que ser capaces de investigar y de argumentar correctamente para poder formar parte competente del mundo a nuestro alrededor. Con eso terminamos la clase de hoy, muchachones. Bueno, la primera clase.
Vamos a tener nuestra segunda clase a las 10:30, a las 10:30. Entonces tienen 45 minutos de receso. Ahora, cuando les digo que la clase va a iniciar a las 10:30, es porque les voy a estar enviando el link a las 10:25. La clase inicia a las 10:30. No nos empezamos a poner de acuerdo a las 10:30. A las 10:30 empieza la clase. El link se los envío a las 10:25 y ustedes tienen que estar listísimos para entrar a la clase. ¿Entendido? Perfecto, Ok. profe. Nos vemos en aproximadamente 45, 40 minutos. Ok, Hasta profe. pronto, muchachos.